Por favor, me confirman si ya están viendo mi pantalla. Es que precisamente Sí, señora. Listo, ya perfecto. está confirmado la gente, Un Bueno, cordial saludo, estimados estudiantes de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. El día de hoy vamos a ejecutar la sesión número 6, que se llama Estructurando tu propuesta de judicatura para la Escuela de Ciencias Jurídicas Políticas. De 8:30 a 9:30 y de 9:30 a 10:30 tendremos la propuesta de creación de obra artística para estudiantes de Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Entonces, sean todos bienvenidos a esta sesión. Nos va a estar acompañando la profesora Tatina Hernández y el profesor Vladimir de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Entonces, sean todos bienvenidos y adelante, profe Gide. muchas gracias, profe. Bueno, no, súper bienvenidos a todas las personas que se encuentran acá presentes y pues también quienes van a estar revisando esta grabación de orientación. Mi nombre es Tatiana Hernández, soy docente de esta gran escuela de nuestra universidad y pues en este momento vamos a hacer o vamos a compartir lo concerniente a requisitos de grado que necesitamos ya en esta recta final, pero específicamente lo que hace alusión a lo que conocemos nosotros como judicatura. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, me imagino que como ustedes ya han estado viendo a lo largo de las diferentes sesiones, también para poder optar por la opción de judicatura, vamos a tener en cuenta unos requisitos muy generales, ¿cierto? Que se necesitan pues al término de nuestra carrera como abogados. El primer requisito, que también es muy importante, es aprobar el 100% del plan de estudios y realizar el 100% de la materia o de la orientación denominada como consultorio jurídico. Quizás nosotros en el rol que ustedes están ejerciendo en este momento como estudiantes, podemos tener la tendencia a confundirnos de que el consultorio jurídico es lo mismo que la judicatura y o que pueda hacer o realizar judicatura mientras estoy con consultorio jurídico. Y pues acá en este espacio es muy importante poder exaltarles que o poder aclararles que no es de esta manera. Para poder realizar la modalidad de grado de judicatura, necesitamos haber culminado el 100% de nuestras materias, es decir, del plan de estudios o el 100% de nuestros cursos. Y segundo, necesitamos también haber culminado con consultorio jurídico. ¿Listo? Eh, Profe, ¿es necesario presentar la Saber Pro para poder realizar judicatura? No necesariamente, ¿sí? La ley no nos exige que ya hayamos presentado Saber Pro para poder realizar judicatura, que siento yo que es como que también la excepción. Adicionalmente, para nuestra universidad se requiere de que ya el estudiante aprobó el 100% de sus plan de estudios, también aprobó consultorio jurídico, pero también necesita aprobar los preparatorios, listo, exámenes preparatorios. Y finalmente, pues tenemos realizar la opción de grado, que es la que en este momento me compete poderles dar a conocer. ¿Listo? Entonces me voy a adelantar un poco acá a estas diapositivas y nos vamos directamente a lo que nosotros conocemos como judicatura. ¿Listo? Entonces ustedes se preguntarán, profe Tati, ¿pero qué, a qué hace referencia la judicatura? O sea, sí he escuchado muchísimo sobre esto porque diferentes otras universidades también lo implementan como una opción o un requisito de grado, pero pues no tengo muy claro a qué hace referencia la judicatura. Entonces, pues en este momento nosotros decimos que la judicatura es básicamente una práctica del ejercicio profesional, ¿sí? Que puede ser en entidades públicas o en entidades privadas, pero ojo, cuando son en entidades privadas, estas deben estar autorizadas por el Consejo, ¿listo? O por la ley. Y es un espacio donde el estudiante desarrolla sus competencias jurídicas bajo una norma vigente. ¿A qué hace referencia la norma vigente? Muchachos, cuando nosotros hacemos esta opción de grado de judicatura, tenemos la misma competencia que la ley de consultorio jurídico. ¿A qué hace referencia esto? A que dentro del proceso de realizar mi judicatura, el espacio o el entorno que yo escogí para realizar la judicatura, yo tengo
competencias, o bueno, la ley me permite competencias legales dentro del mismo marco jurídico del consultorio jurídico. ¿Y a qué hace referencia esto? Ejemplo, si nosotros decidimos realizar judicatura en una entidad privada, llámese un bufete de abogados, pues yo no puedo ejercer representación como judicante en procesos de máxima cuantía, sino es netamente mínima cuantía. O puedo ejercer representación jurídica en los demás procesos que me permite la ley de consultorios jurídicos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero, profe, si yo quiero hacer la judicatura porque quiero aprender más, ¿cierto? ¿Cuál es como que el plus o la diferencia? Siento yo, esto ya es a modo personal, que cuando se decide realizar la judicatura, el estudiante tiene la libertad de, según sus afinidades profesionales internas, ¿cierto? Escoger el lugar donde siente que quiere desarrollar su vida profesional y dentro de la línea del derecho que más le llama la atención, llámese civil, llámese penal, llámese administrativo, ¿sí? Entonces, la judicatura es ese espacio de profundización del conocimiento en una área específica del conocimiento en el derecho, para nuestro caso particular. ¿Listo? Y dentro de los requisitos que ya les había mencionado anteriormente, tenemos también estos adicionales. Ya sabemos, yo necesito probar el 100% de mi plan de estudios, yo necesito tener el certificado de culminación académica y paz y salvo con consultorio jurídico, lo que les mencionaba hace un momento, no debemos confundir el curso de consultorio jurídico con judicatura o no se pueden hacer de manera paralela. ¿Listo? Gestionar la vinculación con la entidad aprobada por el Consejo Superior de la Judicatura. Muchachos, yo siento que esto también es un plus. Ustedes son libres y autónomos de buscar la entidad donde quieren realizar su práctica de judicatura. ¿Listo? Y pues evidentemente la universidad lo que va a hacer es un acompañamiento, pero nosotros como universidad les permitimos esa libertad de poder escoger el lugar donde quisieran realizar su judicatura. Siguiente, cumplir con el tiempo de práctica establecido y obtener el acto administrativo de finalización. ¿A qué hace referencia esto? Muchachos, la ley nos permite a nosotros hacer un tiempo de judicatura máximo de 12 meses, es decir, un año. ¿Listo? Pero la ley también me da algunas excepciones para algunas entidades. Por ejemplo, los centros de reclusión penal, ¿sí? Por la dinámica, por el horario y demás que se manejan en estos centros de reclusión, la judicatura se puede hacer hasta en 9 meses. ¿Listo? Pero ojo, aquí ya sería que tendríamos que revisar el caso específico del lugar donde su merced lindo decidió hacer su judicatura y poder revisar si aplica la excepción o no. Pero, pues, en todo caso, no puede ser superior a 12 meses. ¿Listo? Siguiente, el estudiante asume los costos de certificaciones y gestiona según su escenario de práctica. ¿Listo? Hay ciertos lugares que nos permiten a nosotros hacer judicaturas remuneradas y no remuneradas. Por lo general, las judicaturas remuneradas las encontramos especialmente en lo concerniente a el ámbito privado, muchísimas o empresas mixtas. Entonces, ejemplo, tuve una compañera que realizó su judicatura en una empresa de servicios públicos donde allí pues era una judicatura remunerada y pues por los 12 meses le otorgaron, ojo, no se llama un salario, ¿no? Una remuneración que pues le permitía suplir tanto sus necesidades de gasto de transporte como de traslados y demás. ¿Listo? Pero no esperemos que la judicatura nos vayan a pagar un salario mínimo, no esperemos que la judicatura nos van a pagar 5 o 6 millones de pesos, porque pues eso no pasa. ¿Listo? Por lo general, las judicaturas máximo, incluso pues he podido cacharrear algunos escenarios de práctica, nos ofrecen un mínimo y eso porque nos vaya muy bien. Pero por lo general se suele ofrecer menos del mínimo. Pero pues
Algo es algo, como dice uno coloquialmente. ¿Listo? Posteriormente, pues vamos a tener apoyo académico y administrativo, donde vamos a tener socialización de escenarios de práctica y orientación sobre responsabilidad de ética del abogado, facilitación de información para afiliación en el ARL y orientación sobre el trámite de reconocimiento y certificación. Muchachos, para mí es muy importante también, ya que hablamos de ética del abogado, poderles expresar a ustedes que en el ámbito de judicatura nosotros ya estamos ejerciendo o realizando un ejercicio de nuestra profesión. Esto significa que cualquier error que vaya en contra de la ética del abogado, pues nos va a poder o van a poder iniciar acciones en contra de nosotros y pues no nos van a tener en cuenta como estudiantes, no, ya como profesionales como tal. Entonces, esto es muy importante porque nosotros en ese ejercicio profesional dentro de la práctica denominada judicatura, también podemos tener sanciones disciplinarias, penales, ¿cierto? Y judiciales. Entonces, aquí respondemos como profesionales. ¿Listo? Y en la evaluación y aprobación se debe entregar la entrega de la resolución de reconocimiento de la judicatura ante el comité curricular de nuestra universidad y pues este es el requisito magno que nos permite a nosotros acreditar como tal el cumplimiento de esta acción. ¿Listo? Otra cosa que quisiera que tuviésemos en cuenta dentro de esta modalidad de judicatura es que estadísticamente está comprobado que más del 70% de los estudiantes que realizan esta modalidad dentro de la entidad que decidieron realizarla suelen continuar laboralmente hablando. ¿Listo? Entonces, por lo general, ejemplo, los despachos, tribunales, especialmente la rama judicial, es muy apetecida por nosotros al momento de escoger nuestro escenario de judicatura porque pues nos permite un bagaje para continuar, ¿cierto?, en esta línea judicial. Entonces, pues es muy importante que ustedes conozcan y tengan presente que justamente la judicatura es un espacio primordial de profundización de conocimiento, pero también que nos permite abrirnos a nosotros las puertas como futuros abogados. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna pregunta, inquietud o demás, o si alguno de mis colegas desea hacer algún aporte adicional sobre esta orientación. Doctora, ¿hay alternativa, buenos días, para no hacer la judicatura y hacer un diplomado, una especialización, algo? Sé que hay otras opciones de grado, sí tienes toda la razón, pero con la doctora María Alejandra se puede profundizar más sobre esas otras opciones de grado. Vale, gracias. Vale. No sé si tengamos alguna otra duda, pregunta, inquietud. PQR, felicitación. Profe, si quieres compartir el correo de la doctora María Alejandra para De que la los doctora. chicos puedan. Listo. Carlos Aldana levantó la manito. Claro que sí, puedes realizarnos alguna pregunta. Muy buenos días, tutora o doctora. Bueno, es la primera vez que me conecto a este tema de de estas tutorías para el proceso de grado. Mi pregunta es, yo soy estudiante de ingeniería electrónica y veo pues que en este caso pues están hablando de judicatura, que es pues lógicamente otra carrera, es derecho creo, tengo entendido. Entonces, no sé si dentro de estos cursos que ustedes están dictando también hay para mi carrera, que es ingeniería electrónica. Muchas Ok. gracias. Profe Vladimir, no sé si su merced Mm, me puede ayudar Claro con que esto. sí. No, no, señor. Es que esta sesión es más bien como un trabajo articulado entre todas las escuelas para ir explicando en diferentes carreras, pues las diferentes opciones y requisitos de grado, ¿sí? En este caso, pues no está directamente alineado con el programa o todos los programas de ingeniería o de la escuela de CBT, sino que más bien es como algo muy general para todos y que pues puedan conocer lo que hay en distintas escuelas también. Ok. Y ya les voy a compartir, si quieren, por este chat, el número de nuestra... ¿Alguien más alzó la manito? ¿No? Listo. El correo, perdón.
para que podamos tener o elevar preguntas e inquietudes que tengamos respecto a alguna situación en particular frente a nuestra modalidad de opción de grado, ¿les parece? Y pues ya básicamente esa es toda la información. No sé si queramos decir algo más. Listo, estamos enviando acá. Perfecto. Cualquier inquietud que realmente necesiten nuestros estudiantes, las podemos elevar al correo derecho sgp@unat.edu.co. No sé, profe Vladimir, si quieras agregar algo. No, profe, más bien agradecerte por el espacio y obviamente por la claridad en el tema de la judicatura. Y recuerden que si quieren profundizar, pues se pueden dirigir a la doctora María Alejandra. La profe ya muy gentilmente nos compartió el correo de ella, o también directamente pues a la zona Centro Bogotá, Cundinamarca, de la Escuela de Ciencias Jurídicas, que el correo es sjp.zsesque@unat.edu.co. Muchas gracias, profe Tatiana. Gracias, profe Vladimir. Ya para cerrar, algo muy importante. No podemos confundir que la judicatura puede ser nuestro mismo escenario de trabajo. La ley nos exige a nosotros que no debe existir un vínculo o una relación laboral. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no, profe, es que yo trabajo, qué sé yo, en una empresa privada y allí voy a realizar mis prácticas. No se puede de esa manera. ¿Listo? Es decir, el lugar de prácticas y el judicante no pueden tener un vínculo o una relación laboral. Eso es totalmente incompatible. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, muy, muy presentes. Profe, otras preguntas que nos suelen hacer en la judicatura, yo tengo que hacer tiempo completo, medio tiempo. Eso es, depende, ¿listo? Pero por lo general, las judicaturas nos exigen a nosotros medio tiempo, ¿listo? Hay judicaturas que se permiten de manera virtual. Tengo conocimiento de algunos escenarios de práctica en la rama pública que nos permiten hacer esta práctica de forma virtual, pero por lo general sí nos exigen presencialidad. Vuelvo y reitero, para eso ustedes son libres de escoger su escenario de práctica, pero tengamos muy en cuenta eso. No puedo tener vínculo laboral con el lugar donde voy a realizar mi judicatura. Carlos Aldana, no sé si quieras decir algo. Eh, No, ya, esa era mi pregunta. Muchísimas gracias. Pues, sin embargo, me seguiré conectando a las otras tutorías, pues para mirar también el proceso de mi grado. Listo, Listo, muchísimas ahí gracias a está, ¿no? ustedes, Y te muy deseamos amables. todo el éxito, claro que sí, Muchas gracias. a ti. Listo, muchachos, no siendo más, yo siento que damos por cerrada la sesión del espacio de aclaración justamente del escenario de práctica. Gracias, profe. Buen día. A ustedes un abrazo.
Muchas gracias. Un cordial saludo, estimados estudiantes de la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. Damos continuidad a nuestro ciclo de talleres de opciones de trabajo de grado. En esta oportunidad nos acompaña la profesora Sonia Barbosa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, quien nos contextualizará sobre la propuesta de opción de grado de creación de obra artística y las generalidades para las opciones de grado de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Muchas gracias. Adelante, profesora. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, la opción de grado que se tiene tanto en el programa de artes visuales como en música es una única opción y es la creación de obra. La creación de obra implica un proceso que tiene que ver con una parte de investigativa, de escritura y una parte de experimentación y creación. En este sentido, cuando los estudiantes llegan, cuando han atravesado ya todo su plan de estudios y llegan a un ciclo de materias que se llaman Taller 1 y Taller 2, es donde empiezan a construir la creación de la obra. En Taller 1, los estudiantes empiezan a indagar sobre esos procesos, esas preguntas que tienen muy a esas preguntas que uno persigue desde cuando era pequeño o cuando, pues no sé, cosas que le asalten desde su cotidianidad también, o problemáticas que sean muy contextuales. Y todo esto se piensa luego en el chip de arte. Es decir, que se traen estas problemáticas o estas preguntas al arte. Generalmente cuando empezamos un proceso de investigación-creación, como son preguntas muy genuinas, supongamos que es algo que me interesa mucho, que es sobre el mundo pequeño. Entonces, desde que yo era muy pequeñita me han interesado las cosas que son muy pequeñas. Recogía cosas que encontraba en la calle, en el campo, coleccionaba cositas pequeñas y ahora ya cuando ya soy artista sigo haciendo esa misma investigación solo que en diferentes lugares. Entonces, en ese taller integral uno es para proponer qué es lo que va a investigar. En ese sentido, se propone desde una pregunta, desde cosas que ya trae mucho más atrás. La creación de obra tiene tres momentos. Tiene una parte que es contextual, una parte que es experimental y una parte que es conceptual. En esa contextual es donde se desarrolla eso de por qué razones me interesa a mí hacer eso. Entonces, bien sea porque es una pregunta genuina muy propia, quiero saber más de X cosa, y entonces ahí empiezo a perseguir la pregunta, ¿no? A perseguir qué es lo que se necesita, qué es lo que se sabe, qué cosas puedo reunir para empezar a esclarecer esa duda. Luego sigue la parte conceptual. Entonces, ¿qué se ha dicho de eso? ¿Quiénes lo han dicho? Entonces, la parte contextual tiene que ver también con el antecedente, con eso desde dónde viene, por qué está aquí, etcétera. Lo conceptual entonces ya se liga a otros lugares que no son propiamente de las artes. Entonces, no sé si la problemática es de un contexto social o una comunidad específica, entonces, quiénes están ahí, qué se ha dicho, quiénes lo han dicho, si es un concepto pues, muy grande, entonces aterrizarlo desde la filosofía o desde cualquiera otra de las ciencias que nos acompañan pues, en la vida humana. Eh, Toda esa parte investigativa nos va generando unas imágenes que pues es lo que es la parte que viene ahora, que es la parte experimental. Eh, por ejemplo, en este momento estoy acompañando el trabajo de grado de un estudiante que vive hacia Buenaventura
y ahí hay un barrio específico en donde él vive y tiene un nombre X el barrio, entonces está haciendo una investigación de por qué el barrio se llama así, cómo llegó ahí, quiénes habitan ahí. La mayor cantidad de gente que habita ahí son afrodescendientes y a él le llama mucho la atención cómo es que las mujeres tejen las trenzas pues en su pelo. Y la investigación entonces se empieza a hacerla desde ahí, desde cómo se tejen esas trenzas y desde dónde viene esa tradición de las trenzas. Entonces ahí viene la investigación que hay que hacer, ¿no? O sea, a él le interesa porque le parece lindo, pero ahora vamos a ver qué han dicho de eso. Entonces resulta que no es una tradición que viene desde muchísimo antes de que ellos pues digamos que migraran todas estas personas que trajeron desde África en la época de la esclavitud y resulta que esas trenzas que se hacen en el pelo son mapas que se hacían aquí para comunicarse entre su comunidad y lograr escapar, pues, de lugares donde estaban esclavizados. Entonces, no son prácticas que vamos viendo ahí, ¿no? Entonces, como que se van descubriendo esas cosas y eso es lo que hay que ir escribiendo. Entonces la parte conceptual empieza a amarrar desde otros lugares que no necesariamente son del arte, sino que tienen que ver desde otros lugares completamente, digámoslo así, ajenos, que no lo son, pero como para esclarecer un poquito. Y cuando ya se empieza a ver eso, entonces ya empiezan a revelarse imágenes o a empezar a pensar, entonces, ¿cómo hago yo para... No, perdón, ¿cómo hago yo para poder poner la pregunta y la investigación en algo visual, en el caso de artes visuales? Eso, eso visual es qué? Puede ser una pintura, puede ser fotografía, puede ser un cortometraje, puede ser un ensayo documental donde yo pueda poner la investigación, pero que también se vincule y se conecte con el espectador. Entonces es buscar la forma más... digamos, la forma más expresiva dentro de los lenguajes expresivos que me permita poner pues en evidencia esta investigación y se conecte con el espectador. Entonces, esos son esos tres pasos, ¿no? Como cuando se hace la investigación, creación, es la parte, empieza con lo contextual, luego lo conceptual y deriva en lo experimental. Cuando ya se experimenta y dice, no, esto es lo que más le conviene, todo eso se va consignando pues en un escrito que ya se los voy a presentar. Miren, por ejemplo, aquí estamos viendo las obras de los estudiantes que se graduaron el semestre pasado. Este es un sitio que es el MUNAD, que es el Museo de la Universidad de Artes Digitales, y aquí se van exponiendo como todos los trabajos que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, el de Yuri. Aquí la creación de obra, pues de ella derivó en una serie de pinturas. Eh, eh, su ejercicio se llamó Caminando entre sombras y aquí ella viene exponiendo, perdón, aquí está, ¿dónde está su trabajo? Aquí está este es el documento que acompaña la obra. Y aquí, bueno, les quiero mostrar primero el documento y luego les hablo de qué se trataba. Entonces, bien, aquí pues termina, es decir, que estos documentos no son como en los formatos tradicionales, que sí se hace ahí digamos, se llenan los formatos tradicionales de la universidad, pero pensando también en que esto es una carrera de artes visuales,
lo visual es muy importante. Entonces, son documentos que vienen diagramados, son tipo libro para compartir en PDF, con una diagramación distinta a la de los formatos que habitualmente tenemos en la universidad. Entonces, cada estudiante está en la libertad de proponer cuál es su diagramación y su forma de escritura también. Dentro de la forma de escritura, tampoco es como el rigor de este es aquí está los antecedentes, el objetivo. O sea, sí hay unos pedazos claves que deben estar inmersos dentro de esta escritura, que debe uno, o sea, deben revelarse aquí, pero y declararse, pero no necesariamente como en un orden específico, sino que generalmente cuando la cosa es de contexto, pues ahí nace la pregunta y ahí está explícita. Luego, ¿por qué se justifica hacer eso? O sea, a quienes les importaría saber que que una investigación de estas está y cómo afectaría tanto a la población, también cómo afectaría a quienes estamos en la escuela de artes o a quienes estudian artes? Entonces, digamos que sí hay unos pasos de la investigación que sí se ponen acá, pero la forma de escritura es generalmente distinta. Eh, bueno, entonces es un tipo libro que trae igual sus índices, y pues que aquí ya vamos viendo cómo ella va coleccionando, cómo el ejercicio de investigación-creación va quedando consignado en este documento. Entonces aquí plantea su pregunta, su justificación, tiene sus objetivos que son objetivos o propósitos, que generalmente en el arte los propósitos, es más fácil tener propósitos que un objetivo específico, porque en los lenguajes artísticos va mutando, entonces no podemos decir como en las ciencias exactas o ciencias básicas, que dice, pues el objetivo es de, no sé, descubrir si la especie ya existía o no. Entonces aquí uno dice, pues no le estamos apuntando a eso, entonces no sabemos si cumplimos o no el objetivo, pero sí tenemos propósitos. Entonces, generalmente se habla de propósitos. Tenemos un marco conceptual, en este caso ella investigó sobre la depresión, y pues digamos que agarra un tema muy grande, pero porque se sintoniza con lo que a ella le importa saber en ese momento. Entonces hace toda la parte conceptual, sus antecedentes, también en sus antecedentes artísticos, o sea, quiénes más han trabajado sobre esta temática, cómo se trabaja en la temática en otros lenguajes, entonces no necesariamente dentro de la pintura, en este caso ella lo puso en la pintura, pero pues hay muchos lenguajes expresivos que hablan de la depresión, pero es como tratar de ir cerrando un poco la investigación porque es muy amplia. Eh, o también artistas que hayan sufrido de la depresión y que lo hayan traído al arte. Y pues entonces aquí estamos viendo como los referentes artísticos que ella tiene, primero como los que son conceptuales, ahora los artísticos. Y luego empieza el desarrollo de su obra. En esta parte del desarrollo de la obra ella pone las técnicas que va a usar, y habla sobre, digamos, un breve recuento de por qué le interesa eso y por qué llevarlo acá y cuáles son las características de ese lenguaje expresivo, que ella usa aquí tres lenguajes: acrílico, en pintura, acrílico, acuarela y óleo. Eh, y pone como representantes de estas técnicas. Y ya empieza la parte de la creación. ¿Cómo trae eso que ya investigó, qué se ha dicho de la depresión, cómo, quiénes la han vivido, cómo la han puesto ahora a ella, cómo la trae, cómo la aterriza en su obra? Entonces, aquí empieza ya a hacer, bueno, igual hay que hacer un cronograma del proyecto, etcétera, pero entonces en ese aterrizarla es empezar a bocetar.
Entonces, cómo siente las imágenes y empiece a hacerlas, empiece a dibujarlas, a tenerlas desde el boceto. Ella viene trayendo como un libro que es su diario, donde va poniendo varias cosas que le sirven de insumo para ponerlas y sintonizarse con ese tema que es la depresión. Eh, Aquí estas son partes de su diario en donde ella va como dibujando, entonces ella saca como algunas páginas y las pone aquí porque son insumos, son sus antecedentes y sus insumos también. Aquí ya empieza a bocetar las siguientes imágenes y empieza pues, a basarse en imágenes también de ella para proponer su obra. Aquí ya entonces dice, bueno, hay un significado en el color, hay un significado en la mancha, qué cosas puedo poner que traten de comunicarle al espectador que esta imagen es una imagen depresiva. Y todo eso se va escribiendo. Este es el texto que condensa toda esa investigación, creación. Entonces aquí ya empieza a poner como esa serie de bocetos, ya cómo va mutando la imagen y ya ella pintando, ya haciendo su primera pues pintura, que es de la serie de tres obras. Este ya es eh, como el final. Dentro del mismo texto se van poniendo como unos apps, digamos, unos links que nos permitan ver también cómo es ese proceso de creación, porque, pues, no, digamos, es parte de lo que se pide dentro de las exigencias. Pues no sé si ahí estén escuchando. Igual, si nos escuchan no hay problema porque pues son videos solamente de demostración de en donde ella está empezando a hacer su, su pintura. Entonces, son links que se les pide, es más como evidencias de proceso, no es otra cosa que evidencias de proceso. Entonces, generalmente estos libros, estos documentos están siendo la evidencia del proceso y que después alguien que lo quiere consultar, pues ahí está, ¿no? Esta es una de las partes de la creación de obra, que es el documento que acompaña la obra. Esta es la segunda. Aquí tenemos la segunda obra que ella hizo, que fue esta. Entonces se basa en imágenes, elige cuál es su paleta de color y ya empieza a realizar la obra. Y aquí ya empieza con la tercera. Entonces vuelve a este lugar, ya empieza a llenar como de esos objetos simbólicos para tratar de sintonizar más la lectura que hace un transeúnte o un visitante a la exposición, que esos símbolos van ayudando a conectar. Entonces se conecta desde el color, los objetos simbólicos que pone, esas enredaderas, esas marañas que están ahí, como todo atomizado y como hundiéndola. Y al final hace esta última pintura que ya es como tratando de salir de la depresión, como en búsqueda de la luz. Y aquí en esta parte de arriba pone como pinturas de los artistas que ella ha traído, ha venido investigando y que de algún modo se sintonizaron con la depresión, no se sintonizaron, sino la sufrieron, la vivieron y la pusieron en el arte. Y ella hace esta pintura y pone acá esos homenajes que tiene, que son bueno, las que les había mostrado antes, que ya volvemos allá. Entonces aquí pone todo su proceso y ya cada parte del proceso se va describiendo. En esta parte se anexó tal cosa, la paleta de color fue elegida porque tal cosa, y aquí ya está sus pinturas finales, cómo quedan. Estas pinturas, por supuesto, se les pone la ficha técnica de cuánto miden, 70 por 50, son unas pinturas que son más o menos grandes. em, y pues ellos, después de que hacen toda su creación, entonces hacen su investigación, la escriben, hacen su creación, la escriben,
Ahora tienen su documento, que es el que se consulta, tienen la obra, pero la obra hay que mostrarla, así que hay que llevarla a espacios expositivos. Entonces, ese es un tercer momento. Cuando ya tienen su documento y su obra, tienen que buscar un lugar donde exponer, porque si la obra no se expone, pues no tiene sentido haber hecho todo un proceso para que quede guardada en un cuarto o metida debajo de la cama. Entonces, es otro requisito que el estudiante debe hacer. Una vez tiene su obra, busca un lugar donde les permitan exponer su obra y hace la gestión para poder mostrar. Esa gestión implica hablar con personas que sean pues no sé, digamos alguien que dirige la Casa de la Cultura o que tenga una galería. En el caso de ella, ella trabaja en un colegio, entonces habló con la directora del colegio y el día de entrega de boletines y pues reunión de padres de familia, le dejaron un salón pues un salón grande para que ella pudiera exponer sus pinturas ahí y pudiera hacer una visita guiada a quienes llegaron a ver la exposición. Esto se hace todos los estudiantes deben hacer eso, deben buscar un lugar expositivo, hacer una visita, inaugurar su exposición, hacer una visita guiada. Esto se registra también, queda registrado tanto pues en imágenes como en video, que se les pide que se adjunten a este documento después de que ya hacen eso. Entonces ellos acá cuando llegan a esa parte de que ya tienen la obra lista, que es aquí, entonces aquí deben poner dónde van a exponer. ¿Cómo demuestran ellos que van a exponer? Porque tienen una carta firmada de la persona encargada del lugar y dice su exposición puede estar montada entre tal día y tal día y abierta al público de tal hora a tal hora. Y ellos entonces lo que hacen es hacer un mapa del espacio, ya sea un render, un mapa dibujado, como quieran, se pone aquí y aquí es donde van a decir, por ejemplo, en este caso dice aquí en esta pared, esta es la entrada, aquí va ubicada la pintura 1, aquí va un pendón en donde tiene una breve explicación o contextualización de la obra, este es otro salón donde va otra de las pinturas con su respectivo pendón y aquí está el otro salón con la otra pintura y su respectivo pendón. Al entrar por la entrada principal, en este caso va a haber un pendón donde dice, donde se muestra la artista X o el artista X expone su obra llamada tal en los salones tal, tal y tal. Es decir, tiene que hacer un proceso de gestión para la exposición de su obra. Si su obra no se muestra, pues no tiene sentido hacerla. Entonces, esas son las cosas que se piden aquí. Mm, en- y pues ahí lo lleva uno pues como a los lugares donde ya puede pues verificar que el estudiante puso su obra, qué pasó con la obra, y a veces pues que en muchas ocasiones, casi siempre, no sé si Yuri lo puso, pero en muchas ocasiones lo que se hace es pues hacer que el estudiante muestre también como preguntas al público, como de cómo se sintieron, qué vieron, si se sintonizaron o no. Otros lo que hacen es que ponen unos libritos para que en el libro escriban qué fue lo que se hizo, etcétera. Este, por ejemplo, mira, ahí es el colegio en donde ella trabaja y ese es uno de los salones donde estuvo su pintura expuesta. eh, y pues bueno, no sé si ella, este es el pendón, no sé si ella hizo lo que les decía, de hacer estas entrevistas o no, o de poner cuadernos. Mm, bueno, este es. Y ahora, pues bueno, volviendo ya al lugar en donde quedamos, entonces quedamos en la parte del libro, del documento. Entonces tenemos, el documento tiene un porcentaje y bueno, esto es lo que se empieza a construir en taller 1.
¿no? A perseguir la pregunta, a buscar antecedentes, como esa parte teórica. En taller 2, cuando el estudiante termina el curso taller 1, termina con un planteamiento de problema, con unos bocetos que nos den pista en taller 2. Cuando llegan a taller 2, ya ellos empiezan a recolectar, bueno, como a filtrar la información y ya empezar a hacer la experimentación y la creación. Ellos finalizan taller 2 y una vez terminan taller 2, aprobado el curso, ahí pueden sustentar. Si no han aprobado el curso, pues no sustentan. En otros, no sé, pero aquí no, aquí hay que terminar la obra porque es lo que nos hace saber que el estudiante sí finalizó, tener todo el proceso de la documentación y que el 80% de la obra esté construida para que en el siguiente semestre, que digamos pasa más o menos un mes y medio, en el que el estudiante tiene ya que exponer y luego sustentar. Después de la exposición viene la sustentación. En la sustentación ahí ya son, se evalúan tres cosas. Una parte es el documento. Entonces, el documento esto tiene otro ritual distinto y es que tenemos que tener dos jurados evaluadores a cada trabajo. Entonces, el ritual consiste en que está el profesor que está acompañando la obra y los dos evaluadores. El estudiante tiene 10 minutos para exponer, entre 10 y 15 minutos más o menos, son más 15 que 10, en el que expone cómo fue todo su proceso de investigación, creación, pero los jurados ya han tenido la oportunidad de leer el texto. Ese texto les llega previo a esa sustentación. Entonces, ¿qué hacen los jurados? Leen el documento, hacen comentarios, devuelven comentarios a los estudiantes, les dicen a los estudiantes si están listos o no, si hay que hacer ajustes o si definitivamente tienen que hacer replanteamientos más profundos, que sucede con mucha frecuencia, o sea, todo sucede con frecuencia, o si los comentarios son muy, digamos, como muy sencillos de subsanar, el estudiante presenta. Si no, entonces espera a que el estudiante haga como se dan unos tiempos de espera en el que el estudiante devuelve nuevamente el texto, los evaluadores verifican que se hayan hecho los cambios y ahí sí se hace el ritual de sustentación. En ese ritual de sustentación, como los evaluadores ya han tenido la oportunidad de ver el texto y pues de ver el resultado de la obra, porque ahí ya se ha expuesto, o sea, ya les llega este libro que tenemos acá, entonces, el estudiante simplemente ya es como contar cómo fue su proceso y se firma el acta y si en caso de haber pues, propuestas para meritoria o laureado, pues ahí se proponen y no es que inmediatamente se dé, sino que esto se escala a consejo de escuela y en consejo de escuela pues, se da la definitiva si le dan o no la meritoria o el laureado. Y ahí finaliza el proceso del estudiante. Ese es todo el proceso. Entonces, el 25% corresponde al documento, a este documento que acompaña la obra. El otro 25% corresponde a la sustentación del estudiante y el 50% corresponde a la creación de la obra. Y esos son los porcentajes que se tienen en cuenta para poder hacer el proyecto de investigación, creación de obra artística y es lo que nosotros utilizamos en artes visuales y en música. Posiblemente si continúa el proceso de la creación de la maestría en creación artística, también será la opción de grado para la maestría.
pero por ahora los programas que tienen esta opción de obra, perdón, esta opción de grado de creación de obra son música y artes visuales. Y bueno, espero haya esclarecido sus dudas. Profe, mi profe, no sé si estás por ahí. Profe Sonia, claro que sí. Me Creo confirmas que que ya estás finalizaste, silenciado. ¿cierto? Me confirmabas que ya habías finalizado, ¿verdad? No te oímos. ¿Ahí me escuchas? No, no te oigo. Fíjense, entonces les digo, vamos a primero buscar los archivos que Profe Sonia, ¿ahí me escuchas? No, no te oigo. Leo tus labios, pero no te oigo. la puedan procesar. Nosotros somos los que vamos a analizar. Ahí, profe, ¿me escuchas? Y aquí hay una guía de accesibilidad. Ahí me escuchas, profe. Entonces, voy a decir que me voy a cargar. Ahora sí. Sí, ya me escuchas, profe. Sí, ya te oigo, ya te oigo. Ah, vale, profe, muchas gracias. Profe, me confirmabas que ya habías finalizado, ¿verdad? Sí, ya finalicé, pues mostrando uno de los ejercicios de los estudiantes. Claro que sí, profe. Entonces, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos ha brindado desde la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades con este ciclo de talleres de opciones de trabajo de grado y en especial en relación a la creación de obra artística. Entonces, vamos a detener ya la grabación y la compartiremos también a nuestra líder de la EXA para que pueda también remitirla a todos los estudiantes interesados en la creación de obra artística. Entonces, profe Sonia, muchísimas gracias por todo el apoyo, la colaboración y la entrega de su conocimiento a esta sesión. Será muy valiosa Muchísimas para los gracias. estudiantes. Que sí, Muchísimas gracias. Espero que les sea útil. Muchas claro que gracias por sí, la invitación. así será. Muchas gracias, profe. Esto se va a Vale, publicar en YouTube también y allí se les va a compartir para que puedan también dinamizar con sus estudiantes y cada vez también que hay estas experiencias y consultas de los estudiantes podemos remitir también el ciclo de talleres que tenemos y el cual has hecho parte. Muchas gracias. muchísimas gracias a ti. Claro que sí lo tendré muy en Muchas cuenta. gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao. Chao. Estimados participantes, así hemos dado finalización a nuestro taller de opciones de trabajo de grado en su sesión número 6 y los invitamos para la sesión número 7 que se llevará a cabo el día viernes 28 de noviembre a partir de las 3 de la tarde y ya el próximo sábado. El sábado estamos a 29 de noviembre a las 8:30 de la mañana, donde podremos abordar también la continuidad del ciclo de talleres de opciones de trabajo de grado. Muchísimas gracias para todos y hasta luego.